capítulo 9, desde el versículo 24. Dice así su palabra, en nombre del Señor Jesús. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo, en el versículo 24, nos pregunta, dice que si no sabemos que los que corren el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y nos dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Así como ya sea en las Olimpiadas o en cualquier otra carrera, corren para obtener un premio. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que como ellos lo hacen, pero que solamente uno lleva el premio al primer lugar, dice que nosotros también lo hagamos, pero en el camino del Señor, que corramos de tal manera que podamos obtener ese premio. Dice que todo aquel que lucha, los atletas que luchan, que se esfuerzan para ganar competencias, para estar en los primeros lugares, dice ahí, de todo se abstiene. Deben de tener dietas muy rigurosas. Hoy en día, pues mucho ejercicio, muchos cuidados para poder alcanzar el primer lugar. Y dice que ellos a la verdad se abstienen, luchan, se esfuerzan para recibir una corona corruptible, un premio pasajero, un premio solamente para esta vida. La vida pues es pasajera, es momentánea, la vida es como un sueño, como un pensamiento que se va pronto, que pasa muy rápido. Y por eso a nosotros se nos dice que nosotros luchemos, que nos esforcemos, que corramos de tal manera que podamos obtener ese premio. Ellos, los atletas en este mundo, obtienen una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que Dios nos ofrece no es pasajero, no es momentáneo, es eterno, es incorruptible, es para siempre. Por esa razón se nos aconseja que corramos de tal manera que podamos obtener el premio. El apóstol Pablo dice también en esa escritura, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no en vano, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no en vano, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo se esforzó por llevar el evangelio a muchos lugares, sufrió naufragios, como lo dice, sufrió azotes para llegar a la meta, para correr de tal manera que obtengamos el premio, que vengamos a ser eliminados. Vamos a ir a segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Amén. 2, versículo 1. Dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que
Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor a la palabra de Dios, nuestra presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Mente no es coronado. Hay atletas que se dopan y ganan un premio, y cuando los descubren pues pierden ese premio porque no lucharon legítimamente. Y de esa misma forma, poniéndonos el ejemplo del atleta, también si nosotros como cristianos pues no luchamos el camino, no luchamos por esforzarnos legítimamente, o no corremos la carrera de la fe legítimamente, también podemos ser descalificados, podemos perder ese premio. Así como los atletas cuando hacen trampa pierden su premio, así también nosotros, si no lo hacemos legítimamente, si no seguimos las reglas o la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, perderemos ese premio que el Señor tiene preparado para su iglesia. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Trabajo en el campo, pues es un trabajo duro, un trabajo pues arduo, pesado, desde que se empieza a labrar, arar la tierra, a trabajarla, a sembrar la semilla, abonarla, limpiar esa planta, y así sucesivamente hasta obtener ese fruto de esa semilla. Es un trabajo muy arduo, pesado, trabajar en el campo. Y el Señor nos pone ese ejemplo de labrador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. Así también nosotros, para obtener el premio, para llegar a la meta, debemos de trabajar primero. Para obtener ese fruto, que es para vida eterna, debemos trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dice, palabra fiel es esta, dice el 11, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Los apóstoles, apóstol Pablo, apóstol Pedro, fueron muertos con Él. Murieron por causa de la palabra del Señor, por el nombre del Señor. Dice el 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Sufrir. Este camino, un camino de sufrimiento, camino cual se requiere esfuerzo, se requiere luchar, esforzarse, sufrir por causa del Señor. Pero dice que ese sufrimiento es con una esperanza o con un propósito. Si sufrimos, dice, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si sufrimos es un indicio que pues estamos en el camino del Señor, estamos luchando. Sufrimos es un indicio que estamos en el camino del Señor, que estamos obedeciendo su palabra. Llegan pruebas a nuestra vida, si llegan luchas por causa de la palabra, por causa del Señor, eso significa que estamos en el camino del Señor, que somos cristianos. Pero si en nuestra vida no hay sufrimientos, no hay pruebas, no hay lucha, pues significa
que algo está fallando y que no estamos luchando legítimamente. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Versículo 1. Por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera del cristiano. Corramos con paciencia, pero corramos también de tal manera que podamos obtener esa corona de vida. Puestos los ojos en Jesús. Qué importante es que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque podemos desviar nuestra mirada de las cosas celestiales, de las cosas eternas del Señor Jesucristo, y ponerla en las cosas materiales, en las riquezas. Quitar nuestros ojos del Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y ponerlos en las cosas materiales, en las riquezas, en las cosas del mundo, los afanes, o poner nuestros ojos, quizás nuestra fe en algún hermano, hermana, y pues si falla el hermano, si falla la hermana, pues se acabó nuestra fe. Por eso su palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús, que nuestros ojos, nuestra fe, debe de estar puesta en Jesús. Para que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestra fe esté puesta en Jesús. Nuestros ojos estén puestos en Jesús. Para que venga la prueba, que venga nuestra vida, la tribulación, que venga nuestra vida, y aunque fallen los hermanos que estén a nuestro alrededor, el Señor Jesús no nos fallará. Dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideraba aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos el sufrimiento del Señor. Él sufrió la cruz, Él menospreciando el oprobio, menospreciando que lo escarnecían, que se burlaban de Él, lo azotaban, todo ese sufrimiento. Pero también considerar que después de ese sufrimiento del Señor se sentó a la diestra o en el poder del trono de Dios. Dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Señor sufrió, pero también dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si nosotros sufrimos, también tendremos una recompensa. Tendremos una corona incorruptible. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Esa es la promesa, que si sufrimos, también reinaremos con el Señor. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si comparamos lo que nosotros hemos sufrido, las pruebas que tenemos en nuestra vida, las luchas, pruebas, las tribulaciones que han venido a nuestra vida, con las del Señor, pues no se pueden comparar. Aún si comparamos las pruebas, las luchas, las tribulaciones que tenemos en nuestra vida
con las que tuvieron los apóstoles o la primera iglesia, las persecuciones que tenían, el sufrimiento que pasaron, lo que nosotros sufrimos no se puede comparar con lo que sufrió la primera iglesia o los apóstoles, mucho menos lo que el Señor sufrió. Y por eso nos dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Quién de nosotros ha sido apedreado como lo fue el apóstol Pablo? Nadie. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a ir Hechos capítulo 20. Versículo 18. Amén. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y en mi ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo les dijo, vosotros sabéis cómo me he conducido entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vemos cómo nos habla su palabra, de qué manera sufría el apóstol Pablo, con muchas lágrimas y pruebas, por causa de las acechanzas de los judíos. Dice el 23, salvo que el Espíritu Santo por testimonio, por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, sufrimiento que venía a la vida del apóstol Pablo, pero un sufrimiento con esperanza. Dice, pero en ninguna cosa hago caso. Todo lo que venía a su vida, las lágrimas, las pruebas, las acechanzas de los judíos, las prisiones, las tribulaciones, los azotes, que lo apedrearan, naufragios y toda esa lista de sufrimientos que el mismo apóstol Pablo habla, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. En aquella ocasión que pues el apóstol Pablo se decidió a ir a Jerusalén y los hermanos le insistían que no fuera, que iba a ser atado, encadenado, y él dijo que no solamente estaba dispuesto a ser encadenado por causa del Señor, sino a dar su vida por causa del Señor Jesús. Con gozo, con alegría, con agradecimiento a Dios o con amargura. Qué importante es que pues andemos en la carrera del Señor con gozo, que acabemos nuestra carrera con gozo. Qué importante es. Y qué triste y qué lamentable es aquel que pues quizás lleva ya muchos años en el camino, si es que se le puede decir que está en el camino del Señor, con amargura, con queja. ¿Por qué? Porque primeramente pues no puso sus ojos en Jesús, el Señor Jesús,
hizo el bien, sirvió, pero lo hizo no como para el Señor, sino más bien lo hizo para con los hombres. Y cuando lo hacemos para los hombres, pues esperamos recibir agradecimiento o gratitud, y cuando no se recibe, pues entonces, pues ya no quiere más servir. Yo ya no sirvo, yo ya no hospedo, yo ya, pues no, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Servir al Señor con gozo, con agradecimiento, y terminar así la carrera del Señor. Vamos a ir Gálatas 5. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, vosotros corríais bien. Pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Por causa de la ley, dejaron de correr, como dice ahí, de correr bien. Por cuestiones de la ley. Pero si vemos o utilizamos el ejemplo anterior del apóstol Pablo, que dice que su propósito era acabar la carrera con gozo. ¿Qué sucede cuando perdemos el gozo y en lugar de tener el gozo del Señor tenemos amargura? Pues eso nos estorba para correr bien. Y también podemos decir, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Pues la amargura, los resentimientos, eso es un estorbo para correr bien. Y el propósito del apóstol Pablo era terminar su carrera con gozo y no amargado, y no con resentimientos. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Amén. 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor. Si hospedamos, si damos o si hacemos el bien a nuestros hermanos, debemos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Cualquier servicio que prestemos a nuestros hermanos, debemos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres, no esperando recibir o que se nos dé gratitud o agradecimiento por lo que hemos hecho, no esperando eso, porque no lo hacemos para los hombres. Nos dice ahí, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es el Señor el que nos va a dar esa recompensa, la corona de vida, una corona incorruptible. Y de esa manera, si lo hacemos como para el Señor, pues no vamos a terminar con amargura y resentimientos. El Salmo 119, versículo 29.
Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Dice el 32, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. El apóstol Pablo dijo, corred de tal manera que lo obtengáis, que podamos obtener el premio. Vamos a ir a Isaías 40, 27. Vamos a leer desde el 26. 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes se laquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice, hablando del poder de Dios, primeramente, el que llama, dice, el que saca y cuenta su ejército, y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Le pregunta a Jacob o Israel, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vendrán a nuestra vida luchas, pruebas, tribulaciones, sufrimientos, pero el Señor promete que Él da esfuerzo al cansado. Y cuando nosotros sintamos que no podamos más, dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aún los muchachos con toda su fuerza, dice que se fatigan y se cansan. Jóvenes en plena juventud laquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es cuando esperamos en el Señor, cuando confiamos en el Señor, cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, cuando nuestros ojos están puestos en el Señor, cuando todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Cuando no es así, pues qué difícil vivir quejándonos y en amargura. Vamos a ir, Mateo 24:13, dice, mas el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Perseverar en el camino, correr de tal manera que obtengamos el premio. Confiando que el Señor nos dará nuevas fuerzas. Vamos a ir a Timoteo 4:7. Vamos a leer desde 5. 4:5. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Vemos cómo cada escritura nos habla de aflicciones, de sufrimientos, de luchas, de pruebas, pero también nos habla de que Él nos dará nuevas fuerzas, de que Él estará con nosotros, que Él nos dará ese ánimo para seguir hacia adelante. Dice el apóstol, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cómo la acabó? Como leíamos en los Hechos, con gozo. Ese era su propósito, acabar su carrera con gozo. He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Los atletas luchan por una corona incorruptible, pero el apóstol dice que para él estaba guardada la corona de justicia, la cual me dará, dice el Señor juez justo en aquel día, pero no solamente a él, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, y aquí vamos a terminar. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Les dijo, esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Alguien le preguntó al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor, aunque no dio un número, dijo, esforzaos, porque este camino es un camino que se requiere esfuerzo, que requiere luchar. Y como dijo el apóstol Pablo, así como los atletas luchan, se esfuerzan, se abstienen, llevan dietas rigurosas, mucho ejercicio corporal, luchan para poder obtener un premio. Así también en el camino del Señor es un camino de esfuerzo, un camino que se tiene que luchar, que tiene que sufrir, tiene que padecer para poder entrar al reino de los cielos. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto no es para aquel que dice, a ver si voy, o a ver si quiero. Este camino es de esforzarse, no de procurar a verse. Ese camino es de esfuerzo, no de procurar. Y finalmente vemos la recompensa, dice allí, al estar, cuando veáis a Abraham, dice, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Estar ahí en el reino de Dios, pero aquel que solamente procuró, que no renunció, que no se abstuvo, que no luchó legítimamente, esté excluido.
Cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos por no esforzarse, por no luchar, por no sufrir, por no pelear la batalla de la fe, por no luchar legítimamente, estar excluidos.